14.000 toneladas de azúcar desaparecidas. Guatemala reportó que no las exportó. Las aduanas mexicanas registraron solo una fracción, en 5 meses. Y eso es únicamente el azúcar. El maíz, el frijol y las frutas tropicales seguían el mismo camino, todas las noches durante años, cruzando el río Suchiate en la oscuridad sin pagar un solo peso en impuestos, sin ninguna revisión sanitaria, sin que nadie los detuviera, porque nadie lo intentó con seriedad. Lo que Claudia Sheinbaum hizo al respecto es lo que vamos a contar hoy. ¿Por qué este operativo no llegó a los noticieros con la fuerza que merece? Y detrás de esos números hay miles de familias campesinas del sureste, mexicano que durante años vieron cómo alguien vaciaba su mercado mientras ellos dormían. Eso terminó. Y aquí vas a entender por qué esto importa mucho más allá de las cifras. Suscríbete a este canal antes de seguir, porque aquí vamos a contar lo que le pasa al México que trabaja la tierra, sin filtros y sin intermediarios. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, tienes que imaginarte la escena. Son las 6 de la tarde en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Las garitas bajan, los controles se activan, los agentes cambian turno. Y es exactamente en ese momento cuando el río Súchate se convierte en otra cosa. Balsas improvisadas, caminos de tierra que llevan años siendo los mismos, toneladas de maíz, frijol, azúcar, plátano y mango cruzando en la oscuridad. Sin impuestos, sin inspección sanitaria, sin que nadie los detuviera. No era improvisación, era una logística construida con tiempo, con contactos y con complicidades en ambos lados de la frontera. Los mismos puntos ciegos, los mismos horarios, la misma operación repetida noche tras noche durante años. Y el destino final de esa mercancía no era el mercado de Chiapas ni el de Tabasco, era Estados Unidos. Pero para llegar ahí necesitaban algo que Guatemala no tiene y que México sí construyó durante décadas. Y cuando entiendas cómo lo usaron, vas a ver por qué esto es mucho más grave que contrabando fronterizo común. Déjame explicarte exactamente cómo funcionaba el fraude paso a paso porque esto no fue un accidente. Primer paso, Guatemala produce maíz, azúcar, frijol y frutas tropicales a costos que la producción mexicana no puede igualar. No porque sean más eficientes en técnica ni en calidad, sino porque operan bajo estándares laborales, sanitarios y regulatorios completamente distintos a los nuestros. Menos costos, menos reglas, márgenes más amplios. Segundo paso. Ese producto no puede entrar al mercado estadounidense con la misma facilidad con la que entra el nuestro, porque México tiene el TEMEC, un tratado que nos abrió puertas que a Guatemala le están cerradas. Acuerdos que este país tardó décadas en negociar, en defender y en sostener. Tercer paso, y aquí está el fraude real. Cruzaban esa mercancía ilegalmente a México, la mezclaban con producto nacional y desde suelo mexicano la introducían a Estados Unidos con origen mexicano falsificado, aprovechando exactamente lo que nosotros construimos. 16 importadores mexicanos falsificaron fracciones arancelarias durante meses para darle cobertura legal a mercancía ilegal. 16 empresas convirtiendo nuestra frontera en una ventanilla de lavado de origen comercial. No estaban compitiendo con México, nos estaban usando. Pero lo más fuerte de toda esta historia vino después, porque el precio de ese fraude no lo pagaron las aduanas ni los tratados. Lo pagaron personas que nunca tuvieron voz en esta historia. Quiero que te pongas un momento en los zapatos de un productor de maíz en Chiapas. Invertiste meses de trabajo, compraste semillas, pagaste fertilizantes, le diste empleo a gente de tu comunidad. Hiciste los cálculos sabiendo exactamente cuánto necesitabas recibir por tu cosecha para que todo tuviera sentido. Y cuando llegaste al mercado encontraste producto idéntico al tuyo vendiéndose a un precio que es matemáticamente imposible si pagas impuestos, si cumples normas sanitarias y si le pagas un salario justo a quien trabaja contigo. No entendías qué está pasando. Nadie te lo explicaba. Eso no es el mercado funcionando. Eso es una trampa diseñada por otros que te atrapa sin que puedas defenderte. Los campesinos del sureste mexicano no tienen lobby, no generan titulares en los noticieros de las 8, pero son ellos quienes trabajan la tierra que nos define como nación. Son ellos el corazón productivo de este país, y fueron exactamente ellos, los que menos herramientas tienen para defenderse, quienes pagaron el precio de este esquema durante años. El frijol seguía el mismo patrón, el plátano. Los cañeros del sureste compitiendo contra azúcar que cruzó el Suchiate de noche sin pagar un solo peso. Familias que terminaron abandonando tierras que sus abuelos trabajaron durante décadas. No porque no quisieran seguir, sino porque alguien vació su mercado mientras dormían. Y durante años eso ocurrió en silencio, sin que nadie en el centro del país lo pusiera sobre la mesa con la urgencia que merecía. Y aquí es donde hay que detenerse y entender lo que Claudia Sheinbaum ordenó hacer. Porque cuando analiza el operativo que se ejecutó, lo primero que queda claro es que esto no fue un show para las cámaras. Tuvo arquitectura real. La Guardia Nacional no se desplegó solo en los cruces oficiales. Se desplegó en los caminos de tierra, en las rutas informales, en los puntos ciegos que durante años fueron los canales preferidos del tráfico nocturno, precisamente porque nadie los vigilaba. Eso significa que alguien hizo la tarea, que alguien mapeó el esquema completo antes de mover un solo elemento, con revisiones que detectaron en semanas lo que había pasado sin problemas durante meses. 123 contenedores decomisados,
Más de 1.200 millones de pesos en mercancía retenida en una sola operación y 16 importadores sancionados por falsificación de documentos aduaneros. Si tú también crees que este país merece que se cuenten estas historias con la fuerza que tienen, suscríbete a este canal y comparte este video, porque lo que le pasó a los campesinos del sureste le tiene que importar a todo México. Pero el número que más importa no es el de los contenedores ni el valor de la mercancía retenida. Es lo que viene después de ese operativo si se sostiene. Si este nivel de control se mantiene, los precios del maíz en el sureste pueden estabilizarse en los próximos ciclos agrícolas. Nuevas siembras posibles, familias que regresan a sus parcelas. El daño acumulado durante años empieza lentamente a revertirse. Y vale la pena subrayar algo que los medios no están diciendo con claridad. Los productores guatemaltecos que operan legalmente, que usan canales formales y cumplen estándares, siguen teniendo acceso al mercado mexicano. Esto no es un cierre de fronteras. Es una exigencia de reglas iguales para todos. Eso se llama soberanía comercial ejercida con inteligencia. Y lo que eso significa para México en este momento es más grande de lo que aparece en cualquier titular. Piénsalo un segundo. El TEMEC no es un regalo caído del cielo. Es el resultado de décadas de trabajo, de negociación y de visión de este país. Es patrimonio nuestro. Y cuando un fraude organizado usa ese patrimonio como trampolín para enriquecer a otros a costa de nuestros productores, la respuesta del Estado mexicano tiene que ser exactamente la que fue: mapearlo, desmantelarlo y sancionarlo. No con discursos, con operativos reales en los caminos de tierra que nadie vigilaba. Eso es lo que hizo Sheinbaum. Y eso es lo que este gobierno le debe seguir haciendo a cualquier esquema que intente usar a México como ventanilla de paso para beneficio de terceros. Quédate porque falta lo más importante. La milpa que trabaja una familia chiapaneca no es un dato en una hoja de cálculo. Es soberanía alimentaria, es identidad, es México desde sus raíces más profundas. Un país que protege eso no está siendo proteccionista, está haciendo exactamente lo que tiene que hacer. Y durante demasiados años ese México, el México que madruga, que trabaja la tierra, que produce lo que el país come, fue el que menos protección recibió. El que compitió en desventajas sin entender por qué sus números no cuadraban. El que abandonó parcelas sin saber que el problema no era él, sino un fraude organizado que operaba en la oscuridad del río Suchiate. Lo que Claudia Sheinbaum ordenó esta semana le dice a ese México que alguien está mirando su parcela. Que las reglas del juego no son para los que tienen más contactos, ni para los que pueden falsificar documentos aduaneros con impunidad. Que México no es un país de paso. Que el TEMEC es un patrimonio que se defiende, no una ventanilla que se renta. Y que los ñeros de Chiapas, los maiceros de Tabasco, los frijoleros del sureste, tienen un gobierno que está dispuesto a desplegar a la Guardia Nacional en los caminos de tierra, donde nadie llegaba para que su cosecha valga lo que debe valer. Comenta qué piensas sobre este tema. ¿Crees que México debe ir más lejos con inspecciones permanentes las 24 horas y tecnología de rayos X en cada punto de cruce? ¿O con lo que ya se hizo es suficiente? Comparte este video con alguien que necesite entender por qué proteger a los campesinos mexicanos es proteger la soberanía del país, y suscríbete a este canal porque aquí vamos a seguir contando cada acción de este gobo que le devuelve el mercado al México que trabaja. Porque esta historia no terminó, apenas comenzó a corregirse. Porque lo que pasó en el Suchiate durante años no fue una anomalía menor ni un problema fronterizo localizado. Fue un síntoma de algo más grande y más grave. La falta de voluntad política para proteger lo que produce el país, para vigilar lo que le pertenece a México, para poner los recursos del Estado donde están los mexicanos que más los necesitan. Cuando una frontera se convierte en zona de impunidad nocturna, cuando 14,000 toneladas de azúcar desaparecen sin que nadie levante la mano, cuando 16 empresas falsifican documentos durante meses y nadie las detiene, el mensaje que reciben los campesinos del sureste es que están solos, que pueden trabajar, sembrar y madrugar todo lo que quieran, pero que el sistema no está de su lado. Lo que cambió con este operativo no es solo la mercancía decomisada. Lo que cambió es ese mensaje. Por primera vez en mucho tiempo, los campesinos del sureste mexicano tienen evidencia concreta de que alguien en Palacio Nacional sabe su nombre, conoce su problema y mandó a la Guardia Nacional a los caminos de tierra donde nadie llegaba. Eso vale más que cualquier discurso. Eso vale más que cualquier promesa. Eso se llama gobierno que funciona para el pueblo que trabaja. Y hay un ángulo más que completa este cuadro y que ningún análisis está poniendo sobre la mesa. Este fraude no solo dañó a los campesinos mexicanos, también dañó la credibilidad del TEMEC como instrumento de comercio justo. Porque cuando 16 importadores mexicanos falsifican origen para meter producto guatemalteco al mercado estadounidense como si fuera mexicano, no solo están robando el mercado de un productor en Chiapas, también contaminan la confianza que el TEMEC tardó años en construir. Están metiendo producto que no cumple los estándares que México se comprometió a garantizar. Y si eso escala sin control, tarde o temprano la negociación bilateral no va a ser cómoda. Al desmantelar el fraude, Sheinbaum no solo protegió a los campesinos del sureste,
También protegió la integridad del instrumento comercial más importante que tiene México con su socio principal. Eso es gobernar con visión. Eso es entender que la soberanía económica y la soberanía comercial están conectadas, que lo que pasa en un camino de tierra en Chiapas a las 2 de la madrugada tiene consecuencias que llegan hasta la mesa de negociación bilateral. Y eso, exactamente eso, es lo que marca la diferencia entre un gobierno que reacciona y uno que entiende el tablero completo.